El calvinismo, para justificar su doctrina en cuanto a la elección incondicional, en cuanto a la expiación limitada, en cuanto a la gracia irresistible, citan varios textos. Uno de los textos está en Efesios capítulo 1, versículo 4, donde Pablo dice que Dios nos escogió de antemano, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ellos dicen, ya ve, la elección es incondicional, Dios se escogió de antemano. Ya ve, la gracia es irresistible, no se puede resistir. Ya ve, la expiación es limitada, solo por los salvos murió Cristo. Y eso no puede cambiar. Y para decir que eso no puede cambiar, usan, por ejemplo, Números capítulo 23, versículo 19, donde dice Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo no y no hará, habló y no se ejecutará. O también pueden usar Ezequiel 12:28, donde dice, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, así dice Jehová el Señor. ¿Verdad? Y usan otros textos más, obviamente, si por si acaso usted no se ha dado cuenta todavía, obviamente ellos usan estos textos mal interpretados, ¿verdad? Sacados completamente del contexto, para decir que Dios puede conocer de antemano el futuro porque ya lo determinó así. O sea, Dios, el único futuro que Él conoce es el futuro que ya determinó. Eso es lo que, en otras palabras, está diciendo el calvinismo. Y que eso no puede cambiar. Sin embargo, ¿qué hacemos entonces con 1 de Samuel capítulo 23? En 1 de Samuel capítulo 23 vemos una escena muy importante, muy interesante. Dice la Biblia que cuando David se da cuenta de que Saúl lo estaba buscando para hacerle daño, para matarlo en otras palabras, versos 7 al 8, David empieza a hacerle una serie de preguntas a Dios. Más bien le hace dos preguntas específicas. La primera pregunta es si la ciudad de Keila, donde estaba David, los iba a entregar en manos de Saúl. Es decir, la ciudad de Keila iba a entregar a David y a sus soldados en manos de Saúl. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue si Saúl de hecho vendría a Keila para buscarlo. Y Dios contestó esas dos preguntas. En el versículo 12, Dios contestó y dijo, os entregarán. Es decir, que Dios le había dicho claramente a David que Saúl ciertamente vendría a Keila y que Saúl ciertamente, al venir a Keila, los de Keila entregarían a David y a sus hombres en manos de Saúl. Dios le dijo que eso iba a suceder. ¿Sabe lo que hizo David? Dice la Biblia en el versículo 13 que David se levantó y huyó de la ciudad de Keila. Y aunque Saúl lo buscó todos los días, Dios no quiso entregar a David en manos de Saúl. Verso 14. O sea que según este pasaje, Dios tuvo conocimiento previo, obviamente, de eventos que de hecho nunca sucedieron. Tenemos también el ejemplo de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dios le habla a Jonás, le dice, ve a Nínive, esto es lo que vas a hablar. En el versículo 4 vemos cuál es el mensaje que Dios había enviado a Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Dios había decretado esto. Dios había decretado esto. Dentro de 40 días. O de aquí a 40 días. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Esto es lo que Dios había decretado. Dios había decretado la destrucción de Nínive de aquí a 40 días. ¿Y qué pasó con el decreto? Verso 5 dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y empezaron a clamar a Dios fuertemente. Versículo 8. ¿Verdad? Y empezaron a convertirse cada uno de su mal camino. Un cambio total. Un cambio radical. Y el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho, en otras palabras, había decretado que haría, y no lo hizo.
los calvinistas no entienden que aunque Dios es soberano, y lo es, Dios ha establecido así las cosas. Si el hombre se arrepiente, entonces evitará juicio sobre él. Esa es la forma que Dios ha decretado las cosas. No por una elección incondicional. Podemos ver lo mismo, por ejemplo, en el ejemplo de Ezequías, segundo de Reyes, capítulo 20. Dice la Biblia que el profeta fue donde Ezequías, ¿verdad? El profeta Isaías fue donde Ezequías y le dijo: así ha dicho Jehová el Señor, ordena tu casa porque morirás, no vivirás. Y Ezequías, dice la Biblia, que se volvió su rostro a la pared y empezó a llorar y a orar y decir: Señor, te ruego, versículo 3, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón, que he hecho todas las cosas que te agradan, le dijo Ezequías. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías se fuera, hermano, dice la Biblia que salió hasta la mitad del patio, versículo 4, y en el versículo 5 Dios le dice: vuélvete, date la vuelta y vuélvete donde Ezequías y dile: así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Y añadió, versículo 6, Dios, 15 años más a Ezequías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que así como lo que pasó con Jonás, así como lo que pasó con Ezequías, ¿verdad? Así como lo que pasó con David, que nunca fue entregado a Saúl cuando Dios le dijo específicamente que sí, en realidad sería entregado. Significa que Dios, aunque sabe el futuro, sabe quién será salvo, no preordenó de forma casual, de forma de elección incondicional, como dice el calvinismo, a los que serían salvos, sino que Dios da la oportunidad y así Dios lo ha establecido. El que se arrepiente se salva, no por una elección previa, incondicional. Ahora, Dios sabe quién se va a salvar y en ese sentido lo ha elegido porque Dios sabe. Es elegido porque Dios sabe que esa persona más adelante tendrá fe, pero no por una elección incondicional. Es más, el calvinismo ni siquiera tiene a la gente necesitando fe para salvarse. No, tiene que primero la persona ser regenerada por el Espíritu Santo. Es decir, antes de la fe viene la regeneración. Es decir, antes de la salvación viene o antes de la fe viene la salvación. Imagínate, tiene las cosas al revés. La elección de Dios está basada en el preconocimiento de Dios, no a una elección casual, incondicional, sino una elección basado a la respuesta del hombre. Porque Dios vino, se hizo carne y murió por todos. Discúlpeme si tengo que explotarle la burbuja o despertarlo del sueño, oh amigo calvinista. El Señor murió por todos, no solo por usted, no solo por los elegidos, por todos murió el Señor.